La luna llena dibujaba sobre el lago un sendero plateado, como si señalara el camino de los secretos que estaban a punto de emerger. Elena Moreira vivía en la pequeña ciudad de Vila Esperanza. Era costurera, trabajaba con telas finas, encajes y hilos delicados, artes que había aprendido de su madre. Gentil, culta, tenía unos ojos que guardaban la sonoridad de los suspiros, profundos, silenciosos, llenos de todo lo que nunca se había atrevido a decir. Al otro lado de la ciudad vivía Eduardo Carvalho, un joven abogado recién llegado de la capital. Muchas veces de traje impecable, voz firme, mirada decidida. Había heredado de su padre una fortuna, pero también un pacto silencioso de soledad. El viejo Carvalho había estipulado que, para heredar todo, Eduardo debía mantenerse alejado de cualquier vínculo con la vida sencilla. Gente común, como solía decir. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Era una tarde de verano, un calor que se pegaba a la piel y hacía que el aire temblara en ondas invisibles sobre las calles de piedra. Eduardo caminaba con pasos firmes, llevando consigo documentos pesados para juzgar un caso de donación de tierras de una antigua hacienda. El sol, implacable, doraba los tejados y lanzaba reflejos sobre las ventanas, como si quisiera cegar cualquier distracción. Pero al doblar la esquina, una distracción se impuso. Pasó por el puesto de costura de Elena. La lona clara se mecía suavemente con la brisa, y el viento le trajo el perfume del algodón recién lavado, mezclado con el aroma terroso del encaje húmedo tendido para secar. Había allí algo simple, pero intenso. El taller parecía respirar vida propia, como si cada tela guardara historias y cada hilo fuera un secreto en silencio. Elena estaba sumergida en una costura, la cabeza inclinada, los dedos ágiles, danzando sobre la tela con una precisión casi musical. Cuando levantó la mirada, distraída por un instante, encontró la de él. Fue solo un cruce de ojos, pero pareció durar más de lo que el tiempo permitiría. Eduardo sonrió, pequeña confusión del mundo, como si de repente viera delante de sí aquello que desde hacía mucho buscaba sin saberlo. Sin pensarlo demasiado, entró en el puesto, tocó algunas telas, preguntó precios, hizo comentarios vagos. Al final, compró un pañuelo de encaje, justificando que era para su madre. Elena sonrió de vuelta, con el corazón apretado, convencida de que aquel intercambio de gentilezas se disolvería como tantos otros, apenas un instante robado a la rutina. Pero algo cambió. El calor del verano parecía más leve cuando él pasaba por allí. Eduardo volvió otras veces, siempre con una excusa: documentos que registrar, casos que aclarar, consultas sobre herencias y propiedades. Pero, en realidad, lo que buscaba era verla coser. Quería escuchar el sonido de las tijeras cortando la tela, observar la luz dorada de la tarde posándose sobre sus dedos, notar cómo fruncía el ceño en concentración cuando enfrentaba un punto difícil. Y poco a poco, sin que lo notaran, cada visita dejaba de ser una coincidencia. El tiempo adquiría otro ritmo, suspendido entre las miradas intercambiadas, las sonrisas contenidas y el silencio cargado de todo lo que aún no se atrevían a decir. Cierta noche, Elena trabajaba hasta tarde. La calle estaba ya sumida en silencio, y solo el canto lejano de un grillo rompía la monotonía. Dentro del pequeño taller, la llama de la vela titilaba como si respirara con ella, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de telas. El sonido rítmico de la aguja perforando la tela llenaba el aire, hasta que unos pasos firmes resonaron en la acera. Eduardo, regresando de una reunión agotadora, redujo el paso al percibir la luz tenue que escapaba por la rendija de la puerta. Con curiosidad, se acercó despacio, como quien teme espantar un sueño frágil. A través de la ventana entreabierta,
Vio a Elena inclinada sobre la mesa, el rostro iluminado en dorado por el fuego vacilante. En ese instante parecía más una pintura viva que una mujer común. Sin resistir, empujó la puerta con cuidado. La madera crujió y Elena se sobresaltó, dejando que la aguja se escurriera de sus dedos. El pequeño objeto cayó al suelo, tintineando como un secreto revelado. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó Eduardo en voz baja, casi cómplice, rompiendo el silencio denso que los envolvía. Elena alzó los ojos asustada, pero no apartó la mirada. Su corazón latía acelerado, aunque sus labios apenas musitaron una tímida negativa. Aún así, no hubo alejamiento. Había algo invisible que los mantenía presos en aquel cruce de miradas. Eduardo se aproximó, contemplando la delicadeza de las telas esparcidas, la precisión de las puntadas inacabadas. Sus ojos brillaban de admiración genuina. «Tienes un talento raro», dijo con suavidad, como si fuera una confesión. «Mereces más que coser sueños para los demás». Las palabras golpearon a Elena como una caricia dolorosa. Contuvo el llanto que amenazaba escapar. Era una frase que ya había escuchado muchas veces, de su madre, de algunos amigos, pero en boca de él tenía otro peso. Eduardo no pertenecía a su mundo, y justamente por eso la valoración que venía de él la tocaba más hondo, como si le diera forma a lo que ella misma no se atrevía a creer. Bajó la mirada, los dedos temblorosos sobre la tela, y, sin mirarlo del todo, susurró como si hablara solo con el vacío de la noche. «Prométeme que nunca te irás». Era más una súplica al destino que a Eduardo. Aún así, sus palabras resonaron en el pecho de él. Eduardo vaciló. El peso del apellido Carvalho, la voz severa del padre, la sombra de la madre y el pacto silencioso que arrastraba latían como cadenas invisibles. Su corazón pedía decir sí, pero la razón recordaba que las promesas en su familia siempre venían acompañadas de renuncias. Respiró hondo, luchando contra su propia conciencia. Se acercó un paso más, permitiendo que el calor de la llama iluminara también su rostro. Y aún sabiendo que esas palabras podían convertirse en carga, las dejó escapar con la dulzura que solo el amor naciente permite. «Lo prometo». En el fondo ya presentía, algunas promesas son solo sombras de un deseo que jamás encontrará reposo. Frialdad elegante, acostumbrada al control y a las apariencias impecables, doña Margarida Carvalho siempre supo cómo conducir a las personas y las situaciones como piezas de un tablero. La noticia le llegó a través de su amigo de la infancia, el delegado que, en una visita casual al taller de costura, había reparado en miradas, gestos y murmullos que no pasarían desapercibidos para los atentos ojos de la alta sociedad. Cuando confirmó la sospecha, decidió actuar sin demora. Llamó a Eduardo esa misma noche. El gran despacho, con sus paredes de caoba oscura y olor a cuero antiguo, era casi una extensión de su autoridad. Las ventanas altas, cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo, amortiguaban los ruidos de la ciudad y creaban un silencio imponente, casi sofocante. «Te has internado por un camino peligroso», dijo ella con voz calmada pero cortante, como quien dicta una sentencia irrevocable. «Elena Moreira no es de nuestra estirpe, no quiero escándalos. Si quieres continuar como heredero, debes cortar esto de raíz». Eduardo sintió que el mundo se resquebrajaba dentro de sí. El aire parecía escaso y sus manos temblaron al sujetar el brazo del sillón. Cada palabra de su madre caía como martillazos sobre su conciencia. «Madre, yo...» Su voz falló, pero retomó con firmeza, aunque conmovido. «Es diferente con ella. Amo a Elena». Una sonrisa breve e irónica apareció en los labios de la matriarca, casi una burla. «¿Amor?», repitió, saboreando la palabra como si fuera un disparate.
El amor no paga reputación, ni evita el desastre. Sabes muy bien que el apellido Carvalho no se levantó con ilusiones, sino con alianzas, prestigio y control. Lo que sientes no tiene lugar en nuestro mundo. Eduardo bajó la mirada por un instante, luchando contra la sensación de estar siendo aplastado entre dos destinos irreconciliables. Quiso argumentar, pero su madre fue más rápida. Vas a elegir, Eduardo, o la herencia o ella. El silencio que siguió fue denso, como un abismo abierto entre ambos. En el fondo, él sabía que aquella elección lo marcaría para siempre, cualquiera que fuera su decisión. Eduardo salió de allí con una angustia tan profunda que parecía dolerle en los huesos. El peso de la decisión de su madre lo aplastaba como una cadena invisible. Aquella noche apenas pudo dormir. El techo le parecía un espejo de culpas, y cada recuerdo de la sonrisa de Helena se transformaba en cuchilla. Aún así, al amanecer, decidió que debía enfrentarla. Al día siguiente caminó hasta el taller. El sonido de la calle parecía distante, ahogado por la tormenta que llevaba en el pecho. Helena ya lo esperaba. Sus ojos, tan atentos, habían percibido el presagio en el aire. La vela iluminaba su rostro pálido, y la máquina de coser descansaba en silencio, como si presintiera la interrupción. Helena empezó con la voz entrecortada, casi quebrada. Yo no puedo verte más. Las manos de ella se detuvieron de golpe. La tela se deslizó entre sus dedos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Por qué? Su voz salió baja pero firme, como queriendo atrapar la verdad antes de que escapara. Eduardo giró el rostro, incapaz de sostener la mirada que siempre lo desarmaba. Sus ojos estaban húmedos, cargados de una lucha que parecía más grande que él. «Mamá lo exige», dijo en un suspiro. «Debo dejarlo todo, la promesa, las sonrisas, el amor, porque sin ella no heredo, no puedo garantizar el futuro que ella construyó para mí». Helena sintió que el mundo cedía bajo sus pies. Las lágrimas brotaron rápidas, gruesas, como ríos desbordados, pero no gritó. Solo lo miró con un dolor que hería más que cualquier palabra. «¿Entonces eso es?», preguntó con la voz rota. «¿Me dejarás por una herencia?». Eduardo tragó el llanto, las manos temblorosas a su lado. Cada fibra de su ser gritaba que negara, que corriera hacia ella, pero la sombra del deber lo mantenía inmóvil. «Sí, yo. Lo siento». Las palabras salieron como puñaladas, cada sílaba arrancándole un pedazo del alma. Helena no discutió, no reclamó, solo tomó la tela blanca, la misma que él había comprado días antes, llena de sueños de un futuro juntos, y la apretó contra el rostro. El llanto ahogado se mezcló con el olor del paño nuevo, transformándolo en testigo silencioso de un amor hecho pedazos. Eduardo dio un paso atrás. El crujido del piso sonó como una despedida. Quiso decir más, quiso pedir perdón de mil maneras, pero ninguna palabra resistió el peso de la decisión, y así se fue, dejando atrás no solo a Helena, sino también la parte de sí mismo que jamás recuperaría. Pasaron meses. Eduardo heredó todo: la imponente casa, los negocios que se extendían como imperios, el respeto de la sociedad, pero no el alivio que imaginaba. En las largas y silenciosas noches, cuando el mundo parecía descansar, veía el rostro de Helena en cada sombra proyectada en las paredes, escuchaba su risa ligera en cada silencio que llenaba los corredores vacíos de la mansión. Ningún lujo, ningún poder, ninguna fortuna podía llenar el vacío que había dejado su ausencia. Helena, por su parte, decidió que necesitaba alejarse. Cerró el taller que durante años había sido su vida, empaquetó sus sueños y partió hacia otra ciudad, decidida a probarse en el mundo de la alta costura.
entre cortes sofisticados, telas caras y brillos que reflejaban la luz de la pasarela, aprendió nuevas técnicas y pulió su talento con disciplina y pasión. Pero, a pesar del éxito y del brillo que conquistaba en cada desfile, su corazón permanecía retenido en Vila Esperanza, entre recuerdos de tardes tranquilas, promesas rotas y suspiros que aún llevaban el eco de Eduardo. Un día, Eduardo, ahora un hombre poderoso pero incapaz de encontrar felicidad en su imperio, leyó un artículo de moda que lo hizo detenerse. La joven estilista que mezcla encajes de todas las procedencias con la delicadeza del sertón conquista miradas internacionales. Era Elena. Su nombre brillaba en letras grandes, resonando en las páginas de las revistas y reluciendo en los escaparates de las boutiques más sofisticadas de Sao Paulo. No solo había conquistado el mundo de la moda, había transformado su dolor en arte, su memoria en fuerza creativa. Elena comenzó entonces una gira de moda, presentando sus colecciones en varias ciudades, y Vila Esperanza surgía como una de las paradas finales. La ciudad que guardaba sus recuerdos y heridas ahora sería el escenario del reencuentro inevitable, aquel donde el pasado, el dolor y los sueños se encontrarían para tal vez redefinir el futuro. En la noche del desfile, la atmósfera estaba eléctrica. Eduardo observaba desde la platea, entre escenarios altos, luces centelleantes y miradas atentas que se extendían como ondas por todo el salón. Cada detalle de la escenografía, cada paso en la pasarela parecía amplificar la tensión que recorría su cuerpo. Su corazón latía descompasado, como si anticipara cada movimiento de Elena, cada gesto, cada suspiro contenido. Cuando ella apareció, el mundo a su alrededor pareció inclinarse hacia ella. Con un vestido de seda crema y delicados detalles de encaje blanco, Elena se deslizaba por la pasarela como si bailara con la propia luz. Cada paso era seguro, cada gesto refinado, y el público estallaba en aplausos, pero para Eduardo el sonido parecía lejano. Solo veía a Elena, majestuosa, confiada, viva en cada fibra de su presencia. Al finalizar el desfile, se inclinó en reverencia, absorbiendo el brillo de su conquista, y luego salió del escenario. Al acercarse a la salida de los bastidores, encontró a Eduardo esperándola. Su corazón casi estalló al verla tan cerca, tan real, después de tantos meses de distancia y silencio. «Elena», dijo él con voz baja, cargada de cada madrugada en que había pensado en ella. «Estás maravillosa». Ella se giró lentamente. Sus ojos brillaban con intensidad, con un color más vivo que cualquier reflector. No había rencor allí, solo fuerza, determinación y una ternura contenida que él reconoció de inmediato. «Viniste», susurró ella, casi sin aliento. Él extendió la mano incierto, vulnerable, como si ofreciera no solo su presencia, sino todo su arrepentimiento y deseo contenido. «He perdido todo lo que creí importante, y descubrí que nada valía sin ti». Su voz sonaba quebrada, pero firme, revelando la verdad de todos los meses de ausencia y dolor. Un silencio denso se posó entre ellos. El murmullo de la platea, los flashes de las cámaras, las miradas curiosas a su alrededor, todo desapareció. Solo existían ellos dos, en el estrecho espacio entre pasado y futuro, entre dolor y esperanza. «Entonces ven», dijo ella segura, con firmeza y delicadeza al mismo tiempo. «Deja las cicatrices atrás. Si aún queda algo de nosotros, podemos comenzar de nuevo». Él dudó por un instante, respirando hondo, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada emoción que los había separado y que ahora los unía de nuevo. Finalmente tomó su mano, apretándola con fuerza, como prometiendo nunca soltarla.
Y en ese instante, entre luces, aplausos y recuerdos, algo antiguo renacía, más fuerte, más verdadero, como si todas las heridas hubieran encontrado su remedio en el reencuentro inevitable de dos corazones que nunca se habían olvidado. Doña Celeste, sentada en la platea, observaba cada gesto, cada sonrisa, cada mirada compartida entre Eduardo y Elena. Por primera vez comprendió que la reputación no se alimenta solo de títulos, riqueza o apariencias impecables, sino de dignidad, coraje y amor verdadero. Su corazón se suavizó y una comprensión tardía pero necesaria floreció. El valor de una familia no reside en mantener tradiciones rígidas, sino en acoger a quienes merecen respeto y afecto. El domingo siguiente, Elena apareció en la mansión Carvalho. Entró con elegancia, vestida de manera refinada pero aún sencilla, como si llevara consigo la esencia de quien siempre había sido, genuina, talentosa y fuerte. La casa, antes silenciosa y demasiado formal, parecía respirar con su presencia. Eduardo la recibió con una sonrisa contenida, ojos brillantes, corazón ligero. Juntos se sentaron a la mesa, riendo, conversando, compartiendo historias como si todos los meses de distancia hubieran sido solo un preludio para aquel momento. El silencio, que durante tanto tiempo estuvo cargado de dolor, ahora se convertía en música. Cada gesto de Elena, cada sonrisa de Eduardo, cada mirada de comprensión de doña Celeste transformaba la mansión en un hogar, un lugar de acogida y armonía. Y la promesa silenciosa que Eduardo había hecho de no partir, de permanecer, de nunca renunciar a lo que sentía, finalmente se cumplió. Más que palabras, más que promesas, allí estaba la realidad viva de un amor que resistió obstáculos, heridas y decisiones difíciles. Elena y Eduardo estaban juntos, completos, y aquel momento marcaba no solo un reencuentro, sino el inicio de una vida construida sobre respeto, pasión y compromiso verdadero. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.